Si te gusta el contenido sobre la saga de Crepúsculo, recuerda seguirme y dejar tu like. Libro Luna Nueva, capítulo Los Puntos. Carly fue el único que conservó la calma. En el aplomo y la autoridad de su voz se acumulaban siglos de experiencia adquirida en la sala de urgencias. Emmett, Ross, llévense a Jasper de aquí. Emmett, que estaba serio por primera vez, asintió. Vamos, Jasper. El interpelado tenía una expresión demente en los ojos. Continuó resistiéndose al abrazo implacable de Emmett. Se debatió e intentó alcanzar a su hermano con los colmillos desnudos. El rostro de Edward estaba blanco como la cal cuando rodó para cubrir mi cuerpo con el suyo, en una posición claramente defensiva. Profirió un sordo gruñido de aviso entre los dientes apretados. Estaba segura de que en ese momento no respiraba. Rosalie, la de rostro divino y extrañamente petulante, se puso delante de Jasper, aunque se mantuvo a una cautelosa distancia de sus dientes, y ayudó a Emmett en su forcejeo para sacarlo por la puerta de cristal que Esme sostenía abierta, aunque sin dejar de taparse la nariz y la boca con una mano. El rostro, en forma de corazón de Esme, parecía avergonzado. Lo siento tanto, Bella, se disculpó entre lágrimas antes de seguir a los demás al patio. Deja que me acerque, Edward, murmuró Carly. Transcurrió un segundo antes de que Edward asintiera lentamente y relajara la postura. Carly se arrodilló a mi lado y se inclinó para examinarme el brazo. Mi rostro aún mostraba la conmoción de la caída, así que intenté recomponerme un poco. Toma, Carly, dijo Alice mientras le tendía una toalla. Él sacudió la cabeza. Hay demasiados cristales dentro de la herida. Se levantó y desgarró una tira larga y estrecha de tela del borde del mantel blanco. Lo enrolló en mi brazo por encima del codo para hacer un torniquete. El olor de la sangre me estaba mareando, los oídos me zumbaban. Bella, me dijo Carly con un hilo de voz. ¿Quieres que te lleve al hospital o te curo aquí mismo? Aquí, por favor, susurré. No había forma de evitar que Charlie se enterara si me llevaba al hospital. Te traeré el maletín, se ofreció Alice. Vamos a llevar a la mesa de la cocina, le sugirió Carly a Edward. Edward me levantó sin esfuerzo. Carly mantuvo firme la presión sobre mi brazo y me preguntó, ¿cómo te sientes, Bella? Estoy bien. Mi voz sonó razonablemente firme, lo cual me agradó. El rostro de Edward parecía tallado en piedra. Alice ya se encontraba allí. El maletín negro de Carly descansaba encima de la mesa, cerca del pequeño pero intenso foco de una lámpara conectada a la pared. Edward me sentó con dulzura en una silla. Carly acercó otra y se puso a trabajar sin hacer pausa alguna. Edward permaneció de pie a mi lado, todavía alerta, aunque continuaba sin respirar. Sale, Edward, suspiré. Puedo soportarlo, insistió, pero su mandíbula estaba rígida y sus ojos ardían con intensidad de la sed contra la que luchaba, una sed aún peor que la de los demás. No tienes por qué comportarte como un héroe. Carly puede curarme sin tu ayuda. Sal a tomar un poco de aire. Hice un gesto de malestar cuando Carly me hizo algo en el brazo que dolió. Me quedaré, decidió él. ¿Por qué eres tan masoquista?, mascullé. Carly decidió interceder. Edward, quizá deberías ir a buscar a Jasper antes de que la cosa se complique. Estoy seguro de que se sentirá fatal, y dudo que esté dispuesto a escuchar a ningún otro que no seas tú en estos momentos. Sí, añadí con impaciencia. Ve a buscar a Jasper. De ese modo harías algo útil, agregó Alice. Edward entrecerró los ojos como si pensara que nos habíamos confabulado contra él, pero finalmente asintió y salió sin hacer ruido por la puerta trasera de la cocina. Estaba segura de que no había respirado ni una vez desde que me corté el dedo. Una sensación de entumecimiento y pesadez se extendía por mi brazo, y aunque aliviaba el dolor, me recordaba la cortadura que me había hecho. Así que me dediqué a mirar el rostro de Carly con gran atención para distraerme de lo que hacían sus manos. Su cabello destellaba como el oro bajo la luz cuando se inclinó sobre mi brazo. Sentía ligeros aguijonazos de malestar en la boca del estómago, pero estaba decidida a no dejarme dominar por mis remilgos habituales. Ya no me dolía, solo tenía una suave sensación de tirantez que procuré ignorar. No había motivo para sentirme enferma como si fuera una bebé. Si ella no hubiera estado ante mis ojos, no habría siquiera notado cuando Alice se rendía y se escabullía de la habitación. Esbozó una sonrisa de disculpa y salió por la puerta de la cocina. Bien, ya no queda nadie, suspiré. Está claro que soy capaz de desalojar una habitación. No es culpa tuya, me consoló Carly, sonriendo entre dientes. Podría pasarle a cualquiera. Podría, repetí, pero casualmente solo me pasa a mí. Él volvió a reírse. Su calma y su aspecto relajado eran aún más extraños en comparación con la reacción de los demás. No logré descubrir ni una pizca de ansiedad en su rostro. Trabajaba con movimientos rápidos y seguros. El único sonido, aparte de nuestras respiraciones, era el tenue tic-tic de las esquirlas de cristal al caer una tras otra sobre la mesa. ¿Cómo puedes hacer esto?, le pregunté.
incluso Alice y Esme. Mi voz se extinguió y sacudí la cabeza maravillada. Aunque todos los demás habían abandonado la dieta tradicional de los vampiros de modo tan radical como Carly, él era el único capaz de soportar el olor de mi sangre sin sufrir una fuerte tentación. Sin embargo, esto sin duda era algo mucho más difícil de lo que él dejaba ver. Son años y años de práctica, me explicó. Ya casi no noto el olor. ¿Crees que te resultaría más difícil si abandonaras el hospital durante un periodo largo y no tuvieras tanta sangre alrededor? Quizá, se encogió de hombros, pero su pulso permaneció firme. Aunque nunca he sentido la necesidad de tomarme unas largas vacaciones. Me dirigió una brillante sonrisa. Mi trabajo me gusta demasiado. Tic, tic, tic. Me sorprendía la cantidad de cristales que parecía haber en mi brazo. Tuve la tentación de echar una ojeada al creciente montón para ver qué tan grande era, pero sabía que no era una buena idea y que no me ayudaría en mi propósito de no vomitar. ¿Y qué es lo que te gusta de tu trabajo?, le pregunté en voz alta. No comprendía la razón que lo había impulsado a soportar todos esos años de lucha y negación de su propia naturaleza hasta sobrellevarlo con tanta facilidad. Además, quería que siguiera hablando, así no prestaría atención a las náuseas mientras tuviera la mente ocupada en la conversación. Sus ojos oscuros se mostraban tranquilos y pensativos cuando me contestó. Disfruto especialmente cuando mis habilidades especiales me permiten salvar a alguien que de otro modo hubiera muerto. Es magnífico saber que las vidas de algunas personas son mejores gracias a mi existencia, a mis capacidades. En ocasiones me resulta útil como instrumento de diagnóstico, incluso el sentido del olfato. Un lado de su boca se elevó en una media sonrisa. Reflexioné sobre ello mientras él examinaba la herida con atención a fin de asegurarse de que hubiera desaparecido todas las esquirlas de cristal. Entonces empezó a hurgar en su maletín en busca de otros utensilios y yo intenté no imaginar la aguja y el hilo. ¿Intentas compensar a los demás con toda tu alma por algo que al fin y al cabo no es tu culpa?, sugerí mientras comenzaba a sentir una nueva clase de aguijonazos en los bordes de la herida. Lo que quiero decir es que tú no pediste esto, no escogiste esta clase de vida. Y aún así tienes que luchar mucho para superarte a ti mismo. No creo que intente compensar a nadie, me contradijo con dulzura. Como todo el mundo, solo he tenido que decidir qué hacer con lo que me ha tocado en la vida. Haces que suene demasiado fácil. Examinó de nuevo mi brazo. Muy bien, dijo mientras cortaba el hilo. Terminado. Sacó un gran bastoncillo de algodón y lo empapó en un líquido parecido al jarabe que luego me extendió por toda la zona herida. El olor era extraño e hizo que me diera vueltas la cabeza. El jarabe me manchó la piel. Sin embargo, al principio, insistí, mientras él colocaba una larga pieza de gasa para proteger la herida y la pegaba a la piel. ¿Cómo se te ocurrió probar un camino diferente al habitual? Una sonrisa enigmática curvó sus labios. ¿Eduardo no te ha contado la historia? Sí, pero pretendo comprender cómo se te ocurrió. Su rostro se volvió súbitamente serio y me pregunté si sus pensamientos habían seguido el mismo camino que los míos, si se preguntaba cuál sería mi postura cuando me negaba a formular la frase como si fuera una condicional, me tocara a mí. Ya sabes que mi padre era clérigo, musitó mientras limpiaba la mesa con cuidado. Lo hacía a conciencia, frotaba una y otra vez hasta eliminar todos los restos con una gasa mojada. El olor del alcohol me quemaba la nariz. Y tenía una visión bastante estricta del mundo, que yo había empezado a cuestionar ya antes de mi transformación. Carly depositó todas las gasas sucias y las esquirlas de cristal en el interior de un bote vacío. No entendí lo que estaba haciendo incluso cuando encendió el cerillo. Luego la arrojó sobre las fibras empapadas en alcohol y la repentina llamarada me sobresaltó. Lo siento, se disculpó. Tengo que hacerlo. Así que ya entonces discrepaba de su forma de entender la fe, pero en cualquier caso, nunca, en casi los 400 años transcurridos desde mi nacimiento, he visto nada que me haya hecho dudar de la existencia de Dios, ni siquiera el reflejo en el espejo. Fingí examinar el vendaje del brazo para ocultar la sorpresa por el rumbo que había tomado nuestra conversación. En estas circunstancias, el último tema de conversación que se me hubiera ocurrido mantener con él era el de la religión. Yo misma carecía de fe. Charlie se consideraba luterano, pero eso era porque sus padres lo habían sido.
y el único tipo de servicio religioso al que asistía los domingos era con una caña de pescar en las manos. René probaba con unas iglesias y con otras, igual que hacía con sus súbitas aficiones al tenis, a la alfarería, el yoga y las clases de francés. Y para cuando yo me daba cuenta de su nuevo hobby, ya había comenzado con otro. Estoy seguro de que esto suena un poco extraño viniendo de un vampiro. Sonrió al percatarse de que siempre me sorprendía cuando él mencionaba la palabra con tanta naturalidad. Pero albergo la esperanza de que esta vida tenga algún sentido, incluso para nosotros. Es una posibilidad remota, lo admito. Continuó con brusquedad. Según dicen todos, estamos malditos de todas formas. Pero espero, quizá estúpidamente, que alcancemos un cierto mérito por intentarlo. No creo que sea una estupidez, murmuré. No me podía imaginar a nadie, incluida cualquier tipo de deidad, que no se sintiera impresionado por Carlyle. Además, la única clase de cielo que yo podía tener en cuenta debía ser uno que incluyera a Edward. Y tampoco creo que nadie pueda verlo así. De hecho, tú eres la única que está de acuerdo conmigo. ¿Y los demás no lo ven igual?, pregunté sorprendida. En realidad solo pensaba en una persona. Nuevamente, Carlyle adivinó la dirección de mis pensamientos. Edward solo comparte mi opinión hasta cierto punto. Para él, Dios y el cielo existen, al igual que el infierno, pero no cree que haya vida después de la muerte para nosotros. Carlyle hablaba en voz muy baja. Su mirada se perdía a través de la ventana en el vacío, en la oscuridad. Ya ves, él cree que hemos perdido el alma. Inmediatamente pensé en las palabras de Edward esa misma tarde. A menos que quieras morir o lo que sea que hagamos nosotros. Una pequeña luz se encendió en mi mente. Ese es el problema, ¿no?, intenté adivinar. Por eso resulta tan difícil persuadirlo en lo que a mí respecta. Carla respondió pausadamente. Miro a mi hijo, veo la fuerza, la bondad, la luz que emana. Y eso todavía da más fuerza a mi esperanza, a mi fe, más que nunca. ¿Cómo podría ser de otra manera con una persona como Edward? Asentí con la misma confianza. Pero si yo creyera lo mismo que él, me miró con sus ojos insondables. Si tú creyeras lo mismo que él, ¿le quitarías su alma? La forma en la que enunció la pregunta desbarató mi respuesta. Si él me hubiera preguntado si arriesgaría mi alma por Edward, la respuesta sería obvia. ¿Pero habría arriesgado el alma de Edward? Fruncí los labios con tristeza. Esto no era cualquier cosa. Supongo que ves el problema. Sacudí la cabeza, consciente de la posición terca de mi barbilla. Carlyle suspiró. Es mi elección, insistí. También es la suya. Levantó la mano cuando vio que me disponía a discutir. Desde el momento en que él es el responsable de hacerlo. No es el único capaz de hacerlo. Fijé una mirada especulativa en él, pero se echó a reír, aligerando repentinamente su humor. Oh, no, me parece que tienes que solucionarlo con él. Entonces suspiró. Esta es la parte de la que nunca puedo estar seguro. En muchos otros sentidos creo que he hecho lo mejor que he podido con lo que me ha tocado. ¿Pero es correcto maldecir a otros con esta clase de vida? No podría tomar esa decisión. No pude contestar. Imaginé lo que podría haber sido mi vida si Carlyle hubiera resistido la tentación de cambiar su vida solitaria y me estremecí. Fue la madre de Edward la que me hizo decidir. La voz de Carlyle era casi un susurro. Su mirada ausente se perdió más allá de las ventanas oscuras. ¿Su madre? Siempre que le había preguntado a Edward por sus padres, él solo me había dicho que habían muerto hacía mucho y que conservaba recuerdos vagos de ellos. Comprendí que los recuerdos de Carlyle, pese a su breve contacto con ellos, eran perfectamente claros. Sí, su nombre era Elizabeth Mason. Su padre, que también se llamaba Edward, no llegó a recobrar el conocimiento en el hospital. Murió en la primera oleada de gripe, pero Elizabeth estuvo consciente casi hasta el final. Edward se parece mucho a ella. Tenía el mismo extraño tono broncíneo de pelo y sus ojos eran del mismo color verde. ¿Edward también tenía los ojos verdes?, murmuré mientras intentaba imaginarlo. Sí. Los ojos de color ocre de Carlyle habían retrocedido 100 años en el tiempo. Elizabeth se preocupaba de forma obsesiva por su hijo.
perdió sus propias oportunidades de sobrevivir por cuidarlo en su lecho de muerte. Yo esperaba que él muriera primero, ya que estaba mucho peor que ella. Cuando le llegó su final, fue muy rápido. Ocurrió justo después del crepúsculo, cuando yo llegaba a relevar a los doctores que habían estado trabajando todo el día. Eran tiempos muy duros como para andar disimulando. Había mucho trabajo que hacer y yo no necesitaba descansar. ¿Cuánto odiaba regresar a casa para esconderme cuando había tanta gente muriendo? En primer lugar, me fui a comprobar el estado de Elizabeth y su hijo, con quienes me sentía emocionalmente ligado, algo siempre peligroso para nosotros si se tiene en cuenta la fragilidad de la naturaleza humana. Me di cuenta a primera vista de que ella tenía muy mal aspecto. La fiebre no cedía ni una décima y su cuerpo estaba demasiado débil para seguir luchando. Sin embargo, no parecía tan débil cuando me clavó los ojos desde la cama. «Sálvelo», me ordenó con voz ronca, la única que su garganta podía emitir ya. «Haré cuanto esté en mi mano», le prometí al tiempo que tomaba la suya. Tenía tanta fiebre que probablemente no sintió la gelidez antinatural de la mía. Su piel ardía, por lo que todo debía parecerle frío al tacto. «Debe hacerlo», insistió mientras me aferraba la mano con tanta fuerza que me pregunté si después de todo conseguiría sobrevivir a la crisis. Sus ojos eran duros como piedras, como esmeraldas. «Debe hacer cuanto esté en su mano, incluso lo que los demás no pueden. Eso es lo que debe hacer por mi Edward». Esas palabras me amedrentaron. Me miraba con aquellos ojos penetrantes y por un momento estuve seguro de que ella sabía mi secreto. Entonces la fiebre la venció y nunca recobró el conocimiento. Murió 1 hora después de haberme hecho esa petición. Había sopesado durante décadas la posibilidad de crear un compañero, alguien que pudiera conocerme de verdad, más allá de lo que fingía ser, pero no podía justificarme a mí mismo hacer a otros lo que me habían hecho a mí. Era obvio que al agonizante Edward le quedaban unas pocas horas de vida, y junto a él yacía su madre, cuyo rostro no conocía la paz ni siquiera en la muerte, al menos no del todo.